agradeciéndole a Dios Todopoderoso el privilegio de estar juntos. El día de hoy un invitado especialísimo que vamos a entrar de una vez al programa porque de verdad hay que aprovechar el tiempo con él. Es un erudito del derecho, una persona que conoce de la administración pública, de la acción del gobierno y que sobre todo es una voz cantante y muy respetada a nivel nacional, a nivel político, de la situación que vive hoy el país. Es un constitucionalista y al ser un constitucionalista nos va a dar esta visión de los derechos de los ciudadanos que sentimos hoy más que nunca perjudicados, damnificados y cuidado y no vulnerados. Hoy entre las rejas, de verdad, en Éxito TV y éxitoradio.net tenemos un privilegio al tener al doctor Fernando Zamora, quien nos va a ilustrar sobre estas temáticas a nivel nacional. También decimos y hacemos énfasis en que el día de hoy venimos a aprender todos. Yo soy el primero que vengo a aprender de él, porque de verdad da gusto ir a una conferencia, por ejemplo, del doctor Zamora, de todo el conocimiento que Dios le ha dado, pero sobre todo cómo lo comparte. Y hoy lo vamos a conocer. Bueno, doctor Zamora, muy buenos días. Nuevamente agradeciéndole por su presencia entre las rejas. ¿Cómo está usted? Bien, gracias Miguel. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Estamos para servirle. Muchísimas gracias. Doctor Zamora, nuevamente, hay un tema que a nivel nacional nos ha preocupado a cada uno de nosotros. Es el tema de que sentimos que el Estado ha entrado en el espacio de los derechos individuales, las libertades fundamentales se ven cada vez más reducidas. Hay un monstruo que en este momento, un leviatán, como hacía la referencia de Hobbes, de el tema de este leviatán que lo vimos hace 2 años en la UPAD, un trágico episodio de la administración pública que aún no se ha resuelto. Y quisiéramos conocer de su opinión, en donde los datos de los costarricenses son vulnerados todos los días, inclusive por la misma administración pública, y que aún hoy no hay responsables y que usted digamos, ha pedido sanción a través de denuncias, no solamente de ese caso, sino un montón más que vamos a escuchar durante el programa de hoy. Queríamos preguntarle, don Fernando, en este sentido, ¿qué opina usted de la falta, digamos, en este sentido de cuidado por parte del Estado y que esa intromisión en el espacio privado de los ciudadanos cada vez es más latente y que no hay regulación? Y es que lo decía muy bien, en este caso, los grandes constitucionalistas, inclusive la referencia de que la Constitución fue la que le puso topes al rey en Inglaterra. ¿Qué hacemos en Costa Rica y cómo está la situación actual, según su opinión? Bueno, mire, primero hay que hacer, para entender esto, hay que hacer una reflexión general. Lo que ha venido sucediendo, no solo en Costa Rica, en el mundo en general, es que así como la lava, cuando hay una erupción, avanza poco a poco, gradualmente, muy lentamente, pero inexorablemente, avanza depredando toda la tierra, que es lo que hace la lava cuando baja después de una erupción. Así nosotros hemos venido viendo cómo en las últimas décadas, gradualmente, pero igualmente inexorablemente, viene digamos, el poder de imperio del Estado, viene avanzando gradual, lenta, pero inexorablemente para limitar, conculcar de alguna forma, arrinconar las libertades de la gente. Cada vez vemos que la gente tiene menos libertades, cada vez las libertades están más recortadas, digámoslo así. Hay un proceso de recorte permanente y gradual de las libertades de las personas en todas las áreas, en todas las áreas, sobre todo es muy emblemático verlo en el área productiva, en el área del ejercicio de las actividades productivas en general, llámese comerciales, profesionales, etcétera. Vemos como cada vez más se establecen regulaciones, limitaciones a la libertad, al poder de accionar libremente de forma más contundente. Y bueno, entonces, hago esta primera reflexión porque lo que pasó con la UPAD, usted decía, pero ¿por qué? Ahora me decía extra cámara, me decía, ¿por qué de alguna forma eso no avanza? Bueno, eso no avanza en alguna medida porque no hay una conciencia clara de la importancia o de la gravedad de lo que es, digamos, un Estado
que aspira a ser un Estado totalitario o que aspira a vigilar, a controlar, castigar y vigilar, como decía Michel Foucault. Eh, entonces, aquí lo que estamos viendo es un proceso gradual de, digamos, normalización de un camino hacia un estado omnipresente, un estado prácticamente omnicomprensivo de todas las áreas de la vida de las personas, y eso pues es gravísimo. Eso es gravísimo porque la gente lo ve con indiferencia, que le quiten libertades, la gente no lo entiende, incluso muchas veces. Y entonces vemos que la gente se indigna si pescan que un político, qué sé yo, y que está muy bien, yo no digo que no lo haga, gracias a Dios se indignan con que un político fue captado en el robo, digamos, de un dinero, en el abuso de un dinero público. Eso está perfecto. Pero la gente se indigna por eso, pero no se indigna por otras cosas que son igual de graves, como ese tipo de situación. Vea lo que cuando sucedió el tema de los dineros con varios expresidentes de la República, los mandaron a traer y la gente clamaba por justicia, para que se hiciera justicia en función de un acto de corrupción por dinero. Es más, el único que se había zafado de eso, que era el expresidente Figueres, de la gente igual se lo castigó o se lo cobró por la vía de las urnas. Nunca más lo volvieron a aceptar porque la gente eso la indigna. Pero sin embargo, Carlos Alvarado se va del país con ese proceso pendiente y a la gente nadie le importó, ¿verdad? No hay orden de detención, no hay de alguna forma un arraigo para que él se mantenga en el país mientras se ve eso. ¿Por qué? Porque no se considera que es algo grave. La gente dice, así quería vigilar la vida privada de la gente. Sí, eso importa. Cuando eso es igual o quizá más grave aún que un tema de sustracción simple de dinero, ¿verdad? Entonces, yo diría que ese es en gran medida la razón por la cual no se le ha dado el seguimiento suficiente o adecuado para contestarle así su pregunta, no se le ha dado el seguimiento adecuado y suficiente a un hecho tan grave como el intento de espiar la vida de los costarricenses a través de la UPAD. Doctor Zamora, pero vamos a ver, usted inclusive fue de los de las voces cantantes y sonantes que se manifestaron, por ejemplo, ante la barbaridad de las pruebas Faro de noviembre pasado, en donde a niños de 11 años, de quinto A grado de la escuela, le hicieron un interrogatorio casi judicial, ¿verdad? En donde se entrometieron en la vida de sus hogares, su intimidad, y que la misma Sala Constitucional indicó que era una violación grosera, o sea, el término literal fue grosera de la intimidad de los hogares de 77,000 hogares costarricenses. Multipliquémoslo cuántas gente se vieron afectadas y el daño moral. Lo que voy es que ninguno de esas personas están hoy ni en procesos judiciales, ni en la cárcel, no se encuentran en ningún lugar. Eso no cree que lastima mucho el tema de la impunidad, porque justamente la impunidad es contraria a la democracia. ¿Qué opina usted? Exactamente. Y al igual que el caso UPAD, las pruebas FARO, que también fue una intromisión en o más bien una vocación, yo le llamaría así para utilizar el concepto correcto, una vocación de vigilancia y de espionaje en la vida íntima de los ciudadanos por parte del Estado. Que eso es algo que no es nuevo. Tal vez empieza a ser nuevo en la Costa Rica de la Segunda República, pero eso existió, bueno, ha sido algo muy usual en el mundo. De hecho, lo vemos ahora en países como el vecino del norte, Venezuela, lo vimos obviamente en la época de la cortina de hierro, con aquel famoso órgano represor que era brutal, que se llamaba la Stasi, que era todavía más eficiente que la KGB y que vigilaba, ponía incluso eh,
cámaras en las casas de los ciudadanos que eran sospechosos de no ser adeptos al régimen, y era un sistema harto eficiente para vigilar a las personas. Eso no se ve con naturalidad porque tal vez no lo hemos sufrido. ¿Verdad? Bueno, lo sufrimos aquí un poco en la dictadura. Tal vez la última vez que se sufrió con gravedad ese tipo de vigilancia y represión fue hace ya muchísimos años, hace literalmente más de 100 años, en la dictadura de Federico Tinoco Granados, a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX. Eh, pero después de eso, obviamente, ya ninguna generación vive, ya nadie de los que vivieron en esa generación o de los que eran adultos en esa generación está vivo. En la generación de la década de los después de 1914, 1917, 1920, que fue del 1917 a 1920 fue el régimen de los Tinoco, y nadie es vivo de eso, nadie sabe lo que es eso. Y el último intento serio lo hizo Carlos Alvarado con Upadi y con Faro, y la gente, como eso no prosperó porque se detuvo a tiempo, la gente no entiende la gravedad de una situación de esa naturaleza. Entonces, al no entender la gravedad de una situación de esa naturaleza, ven normal que haya impunidad. Y eso, como les repito, eso es gravísimo. Que haya impunidad en ese caso, para mí, es tan o más grave que la impunidad en materia de recursos, ¿verdad? Para mí es más grave. Y yo lo que espero es que finalmente haya una decisión, porque en este país se utiliza mucho la mora judicial para después, digamos, perdonar. Se deja que el escandalillo pase o el escándalo pase, que a la gente ya se le haya olvidado, y después aparece por ahí una sentencia oscura y silenciosa, ¿verdad? Que no hace mucha bulla, donde simplemente se le da un archivo al tema, un sobreseimiento, ya cuando a nadie le interesa. Y la persona, pues no, digamos, los autores materiales e intelectuales de los hechos, simplemente quedan totalmente impunes. Y eso, pues, es bastante delicado. Bueno, don Fernando, y no solamente nos quedamos ahí. En diciembre, bueno, nos dimos cuenta a finales de año, este final de año del 2021 que fue tétrico, una publicación de índole pornográfico en sus palabras, ¿verdad? Igual en el MEP, y que reflejaban adoctrinamiento de este tema cubano que se trató de meter a Costa Rica y que refleja justamente eso, ese modelo copiado de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de la Nicaragua orteguista, y que en Costa Rica lo trataron de imponer hasta con publicaciones de ese tipo para los textos escolares. ¿Qué opinión le hace usted esta reflexión que hay que hacerlo todos nosotros sobre el tema educativo? Pero es que el tema educativo es que ahí estamos formando los futuros ciudadanos, y con esas bases, bueno, los resultados van a ser terribles en las próximas generaciones, y por supuesto, lo viene diciendo el Banco Mundial. El día de ayer inclusive hacían la referencia que Costa Rica, los jóvenes vienen con falencias graves, graves, o sea, no estamos hablando de pequeñas cosas sobre el tema educativo, y que nos van a perjudicar no solamente en el Producto Interno Bruto, sino que en el desarrollo del país. Esto Estos esfuerzos que se dedicaron a adoctrinamiento, ahora los vamos a pagar con una sociedad pues más injusta, más desigual, con gente con menos oportunidades. ¿Qué opinión le merece eso? Mire, casualmente el sábado, que yo creo que usted está invitado y todos los que están viendo este programa están invitados el próximo sábado, 1 de octubre. Eh, Vamos a publicar un libro del que ahora vamos a hablar más tarde en la segunda etapa. Un libro, de mi último libro publicado, que se llama Raíz de Miseria, Coeficiente Cultural. Cómo la cultura influye en la prosperidad, o sea, cómo influye el coeficiente cultural en la prosperidad o la miseria de las naciones. La cultura es fundamental para determinar, como usted bien lo dice, todo lo demás en una sociedad. O sea, la cultura es el condicionante ya sea del desarrollo, de la prosperidad de una nación o de su miseria. Eso está más que demostrado. Los marxistas sostenían que era la economía, y el tiempo llegó
a probar que la teoría marxista no solo estaba equivocada, sino que ellos mismos ya revirtieron cayeron en cuenta de que eso estaba equivocado y ahora ellos hacen una batalla por la cultura. O sea, ahora el marxismo está tratando de tomar la cultura de la gente porque entienden que es al revés. La economía no es lo que determina el desarrollo cultural y por lo tanto la prosperidad de una sociedad, sino al revés. Es la cultura la que determina el desarrollo general de una sociedad. Entonces yo hablo de que hay cuatro jinetes, aunque no lo digo así expresamente en el libro, hay cuatro jinetes, digamos, del apocalipsis cultural, de la sociedad. Repito, cuatro jinetes del apocalipsis cultural de la sociedad. El primer jinete es las drogas, que es algo que viene tomando fuerza en la década de los 70, sobre todo para acá, finales de los 60, inicios de los 70, eh, arranca el jinete de las drogas, que no tengo que repetir el daño que ha hecho. El segundo jinete del apocalipsis es cultural, ¿verdad? Es el relativismo moral, ¿verdad? Que eso es muy grave. Eh, digamos, el sentido hedonista de la existencia del relativismo cultural, moral también, que hace que todo valga, que no haya verdad para la gente, que todo se vea con el lente del utilitarismo. O sea, las cosas se aprueban simple y sencillamente si me satisfacen y si me son útiles, ¿verdad? Si me satisfacen y si me son útiles, son moralmente aprobadas, ¿verdad? Y ese es digamos que ese es el rasero o el elemento, el catalizador o el elemento más bien de medida, ¿verdad? La regla de medida de si algo es bueno o malo. Y otro de los jinetes del apocalipsis, volviendo del apocalipsis cultural, él es la doctrina sexual hedonista postmoderna. La doctrina sexual postmoderna es la que además ha logrado que la pornografía sea prácticamente la forma en que hoy los jóvenes, y no lo dice Fernando Zamora, lo dicen las estadísticas de estudios de los países europeos, en donde dan por demostrado que hoy los jóvenes en un 70% son, digamos, acceden a digamos, niños y jóvenes acceden al mundo del sexo a través de la pornografía, ¿verdad? El 70% es a través de la pornografía y apenas el resto a través de medios, digamos, correctos o convencionales, como puede ser, qué sé yo, la guianza de los padres, la formación docente, una adecuada formación docente en educación sexual, o a través de, qué sé yo, de otro tipo de instituciones culturales que le permitan a un niño o a un joven, digamos, tener su primer acceso a la información del sexo. Entonces, apenas un 30% lo logran hacer por esa vía correcta, pero estamos viviendo un apocalipsis que es que el 70% de nuestra juventud está siendo formada por el monstruo de la pornografía en su primer acceso al mundo, digamos, de la sexualidad. Y eso, por supuesto, que es a través, sobre todo, del poder de la digitalización, ¿verdad? Los niños con su teléfono, que ahora casi todos los niños y jóvenes tienen acceso a teléfonos o a computadoras, a laptops, etcétera. Entonces, digamos, se están iniciando en el conocimiento de la sexualidad por esa vía. Eso es dramático, ¿verdad? Eso es dramático. Entonces, eso es tan dramático que obliga a que de alguna forma haya un contrapeso en la educación formal y en el hogar de una buena, digamos, enseñanza en una sexualidad sana a través de una doctrina que no sea una doctrina, eh,
utilitarista, perversa, donde se vea la sexualidad ajena a los valores que conllevan la espiritualidad. Perdón, que conllevan la sexualidad, como es, por ejemplo, la espiritualidad, el afecto. O sea, la sexualidad va acompañada de un montón de elementos que son necesarios para que la sexualidad sea sana. Si no, de lo contrario, es una sexualidad totalmente enfermiza, patológica. Bueno, vimos cómo este gobierno del PAC, que gracias a Dios ha desaparecido y esperemos que nunca más vuelva un fenómeno como el del PAC o similar a Costa Rica. Vimos cómo el PAC estableció en el Ministerio de Educación una serie de mecanismos de formación que eran precisamente repetir el concepto pornográfico y el concepto utilitario del sexo y perverso y patológico del sexo, pero es dicho formalmente, perdón, expresado en la educación formal. Entonces, vea qué tragedia. El joven en un 70%, ¿ah? Educándose, entre comillas, porque eso no es educación, pero conociendo el sexo a través de material pornográfico, sobre todo digital. Y cuando llegan a la educación formal, les recetan lo mismo, ¿verdad? Una doctrina sexual totalmente patológica y perversa. Eso es una verdadera tragedia, ¿verdad? Yo lo denuncié penalmente. Ahí se le dio curso, pero bueno, esperemos de que eso tenga en algún momento un desarrollo adecuado y no que quede como pasó con la UPAD, como está pasando con la UPAD y con Faro, que quede soñando el sueño de los justos, como dice el refrán popular. Perfecto. Muchas gracias, don Fernando. Vamos a una pausa, amigos y amigas de Tras las Rejas. Vea, es un contenido maravilloso el que nos está suministrando don Fernando. Vamos a la segunda parte. En la segunda parte vamos a hablar cosas que nos preocupan. El populismo, la solución democrática de nuestro país, el tema de la crisis de partidos, lo vamos a tocar un poquito, y el tema de la prensa. Don Fernando se tuvo que pronunciar hace pocos meses también ante un tema de mordaza, las famosas leyes mordaza que les encantan a algunos poner y la que le intentaran hacer una semana antes de que asumiera este gobierno. Don Fernando, usted, pues en la primera parte nos ha descrito una serie de temas que son vitales. No puedo dejar pasar hacerle una pregunta a una autoridad en el tema constitucional. Resulta que igual del gobierno anterior nos dimos cuenta la firma de un contrato de vacunas y que resulta que tiene un carácter de sigilo que no podemos darnos cuenta de este contenido a pesar de que son asuntos públicos de por medio y que también dineros públicos que están de por medio. Respecto a esto, ¿cuál sería su opinión? ¿Está arriba la Constitución o un contrato privado que casualmente uno de los asesores es hija de un expresidente del PAC también, de esta empresa que hace esta camisa a la medida y que hoy nos damos cuenta que por parte de las autoridades de salud que nos dicen que no pueden hablar nada por las condiciones, eventuales condiciones que indica el contrato que nosotros no conocemos? ¿Usted qué opinión le merece esto? Bueno, mire, primero que todo tenemos que eh, analizar cuáles son los dos elementos fundamentales que hay alrededor, o los dos objetos del contrato de el gobierno de Costa Rica con la Pfizer, de las vacunas. Bueno, hay dos, básicamente hay son dos objetos los que representan los fundamentos del contrato. Un objeto es la salud pública, un elemento es la salud pública, y el otro, por supuesto, los contratos, otro elemento vital es digamos, los pagos económicos o los recursos económicos en este caso, del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social
en razón de pagar esas vacunas. Como puede analizarse, siendo estos dos los elementos fundamentales del contrato, ¿verdad? Que básicamente regulan el contrato, o sea, el asunto, repito, de salud pública y los recursos, cómo se pagan los recursos públicos en función de la forma en que se pagan en función de la adquisición de las vacunas. Lo que estamos viendo entonces, o el resultado final, es que determinar que un contrato con esos dos fundamentos sea de naturaleza secreta es algo que es inconveniente, ¿verdad? Que no es correcta. Ningún contrato que tenga que ver con salud pública o que tenga que ver con uso de recursos del Estado debería tener naturaleza secreta, ¿verdad? Entendemos que ciertamente están enmarcados dentro de una situación de emergencia, incluso no nacional, de emergencia mundial, ¿verdad? Pero lo que a mí me parece es que el gobierno pasado, que fue el que le correspondió enfrentar esto, debió haber determinado que los secretos del contrato fuesen únicamente aquellas cláusulas del contrato que tienen que ver con algún tipo de información que pudiera, digamos, ser comprometedora para la competencia de la Pfizer en relación con algún tipo de manejo de tema que fuera inconveniente que la competencia de la empresa Pfizer pudiera conocer. Pero de ahí a que todo el contrato sea secreto, a mí me parece que es algo incorrecto y que se negoció muy mal. Bueno, por demás está decir que este tema de la caja del Seguro Social en el gobierno de Carlos Alvarado se manejó pésimo. Recordemos que casi todas las semanas salían escándalos de la caja dirigida por este señor Macaya. Ahora salió ya se fue y siguió, salió otro escándalo de un pago multimillonario que le quisieron para hacerle a él un retrato. Cosas que son realmente abusivas. Pero bueno, esto es un ejemplo de un abuso. ¿Por qué? Porque bueno, hay muchas cosas que el costarricense está en derecho de conocer sobre ese contrato, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas cosas que tienen que ver con la, qué sé yo, con los mecanismos de efectividad de la vacuna, con el grado de certeza sobre efectos secundarios de la vacuna, en fin, todos esos elementos que si están en el contrato deberían ser públicos, ¿verdad? Que tienen que ver, repito, con la salud pública. Don Fernando, temas de temas, es que son muchos y demasiado el repertorio a nivel nacional. Don Fernando, ¿qué pasó en abril del año 2022? Nos damos cuenta de una ley mordaza que estaba vestida, porque le pusieron muy bonito el traje, de supuestamente acceso a la información pública y demás. Pues resulta y acontece que traía una mordaza de por medio hacia la prensa. Es peligroso eso que está ocurriendo en nuestro país y no es la primera vez, eso es histórico, ha habido varias veces en facetas tristes de la historia nuestra en que se ha hecho estas intentonas. ¿Qué opinión le merece esto? Ya que usted también fue de las voces que discordaron y que indicaron que era una barbaridad lo que estaba ocurriendo. ¿Qué le parece este tema de las leyes Mordaza? Y por supuesto que las investigaciones, cuando son hacia políticos, hay gente que les interesa ponerle definitivamente un silencio. Sí, en realidad el
El proyecto lo que era un proyecto de reforma a la Constitución que lo que pretendía era ampliar la posibilidad de espiar a la gente. Así de simple, eso era. Más que aparte de ley Mordaza, era ampliar, iba en esa línea misma de Faro y UPAD, solo que ahora constitucionalmente, o sea, ampliar el margen de posibilidad para que la gente pudiera ser espiada a través de intervenciones de comunicaciones telefónicas. ¿Y por qué ley Mordaza, como usted lo dice, y lo dijo algunos periodistas, en el caso de la prensa? Bueno, porque, por ejemplo, permitía hacer intervenciones a cualquier persona alegando que se podían hacer por razones de interés público. Entonces, estamos claros de que un periodista, todo lo que un periodista publica es de interés público, por lo menos, es más, por eso la palabra es publica, ¿verdad? Porque es de interés público. Eh, eh, Prácticamente estamos hablando de que el margen, digamos, de maniobra del periodista en temas que no son de interés público o que no deberían ser, se limita simplemente pues a las noticias morbosas, qué sé yo, de la farándula, eso que se acostumbra a publicar de que la modelo fulana de tal se dejó con el último amante que tenía, cosas de ese tipo que obviamente no tienen ningún tipo de interés público, a pesar de que alimentan el morbo de la gente, ¿verdad? Pero ese margen de, digamos, de acción del periodista es muy pequeño. O sea, digamos, la gran cantidad, el gran margen de noticia que maneja un periodista es de interés público, cosas de Estado, ¿verdad? Sobre todo cosas, qué sé yo, de datos, de indicadores económicos, datos de pobreza, datos de, qué sé yo, cómo avanza la educación, eh, incluso en ciertos aspectos de entretenimiento, como puede ser el deporte, muchos de esos casos podrían eventualmente tener interés público si se analiza que el deporte también es una cuestión, la salud física del deporte es una cuestión de interés nacional o de importancia nacional. Entonces, vea usted que lo que yo le estoy diciendo es que querían, gracias a Dios, a través de la lucha que hicimos, lo detuvimos, querían establecer una reforma constitucional en donde si un periodista estaba investigando cualquier cosa de interés público, entonces el Estado, o sea, la autoridad política del Estado, tenía el derecho de intervenirle el teléfono a ese periodista o intervenirle sus comunicaciones o eventualmente decomisarle información sobre la base de solicitarle al juez hacerlo en función de que aquello era de interés público. Ya vea qué barbaridad. Entonces, cualquier cosa, esto es que estábamos finalmente viendo, o el intento, viendo que era el intento que se estaba haciendo, que cualquier cosa por la cual un periodista en el cual un periodista ejerciera su trabajo, justificaba al Estado, justificaba a un jerarca político o a un funcionario incluso de medio, de medio nivel en la burocracia, a vigilar a ese periodista, intervenir en las comunicaciones, solicitarle allanamiento de su morada, allanamiento de su lugar de trabajo, simple y sencillamente en función de que investigaba algo que era de interés público. ¿Por qué? Porque ahora la Constitución iba a proteger a los políticos, a los jerarcas que quisieran, o a los burócratas que quisieran intervenir la actividad de un periodista sobre ese pretexto. Entonces, de algo gravísimo. Y vamos en la línea de la pregunta que le contesté en la primera parte de la entrevista, cuando usted me decía, mire,
¿Por qué la impunidad hacia temas como el espionaje por parte del Estado? Bueno, vamos a ese punto. Se está normalizando. O sea, los políticos tienden a ver normal, absolutamente normal, vigilar, investigar o más bien espiar esa vocación de espionaje hacia el ciudadano común y corriente. Y eso, repito, debe alertarse y la gente debe entender que eso es muy grave, que eso es el camino a un Estado totalitario, un Estado sin libertades. Y no hay situación más dramática para una sociedad que vivir sin libertades. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad humana. Bien, don Fernando, excelente esta parte. Le pregunto, ¿existe y considera usted la policía política? Y le explico porque usted hacía la referencia de la época de los esbirros con los Tinoco, pero también este tema del espionaje que no es algo nuevo, ha sucedido y escándalos que realmente deberían sonrojar a muchos funcionarios y algunos que todavía se mantienen en la función pública a pesar de semejantes violaciones a las comunicaciones de los costarricenses. Le pregunto, don Fernando, ¿eso existe, esta policía política? Porque vea la casualidad, en mayo de este año, poquitos días antes del traspaso de poderes, nos damos cuenta de una invasión de parte de un grupo llamado Conti, entre comillas, no podemos ni siquiera identificar qué fue lo que sucedió porque no hay un informe a la fecha certero qué ocurrió, pero se metió en Hacienda, se metió en la caja, paralizó sistemas de un lado y del otro, de los datos de los costarricenses que andan para un lado y para el otro. El ciudadano común se da cuenta que le roban de la cuenta de los bancos con una facilidad pasmosa, que hay, los datos de cada uno andan en todo lado. Por ejemplo, el tema de las operadoras, digamos, de cobros, en que usted se podrá dar cuenta de que los datos de toda su familia los tienen terceros, no sabemos ni con qué fines, llaman a todo el mundo. O sea, lo que le digo es, hay una inestabilidad, por no decir realmente un desorden y un tema de una ley del más fuerte en este momento, y el tema de la policía política, porque eso podría derivar, como usted dice, en el sistema totalitario, persecuciones a los que piensen diferente. Por ejemplo, las voces disidentes como la suya, por ejemplo, o las de muchos otros que no vayan con este tipo de abusos en contra de los ciudadanos. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, esa tentación siempre existe para quien ejerce el poder y para quien tiene además una posición o una forma personal de ser prepotente, soberbia, de la tentación de la persecución política a través de los mecanismos represivos policiales siempre existe. O sea, es imposible que alguien que está en el poder, que tiene tomado en sus manos todos los tentáculos del poder político, no se vea tentado. Digo, si tiene una vocación personal soberbia y prepotente, no vamos a negar lo que va a tener la tentación de usar esa represión, como usted bien lo dice, esa policía política. Bueno, de hecho, en el caso del PAC, con don Carlos Alvarado se vio reflejado en el tema como usted bien lo mencionó y me preguntó al inicio, de un padre y de otras estrategias ahí como FARO. En este caso, bueno, lo que sí vimos que sucedió, que me llamó mucho la atención, no muy, apenas empezado, no muy avanzado el gobierno, apenas empezado este gobierno, fue la persecución policial casi que se le hizo al periodista Alberto, me parece que es de apellido Alberto Parra, el que era de CNN, que hizo una crítica al presidente de la República, a don Rodrigo Chávez, y al día siguiente lo llegaron a buscar los policías de migración, ¿verdad? Él es extranjero, pues gracias a Dios tenía todo en regla, pero inmediatamente al día siguiente lo llegaron a buscar, ¿verdad? Y a decirle que, digamos que a intimidar, ¿verdad? Al día siguiente que atacó al presidente Chávez, recién entrando, ¿verdad? O sea, cuando todavía el hombre no había calentado la silla, como dicen popularmente en nuestro pueblo.
Creo que, no recuerdo ahora, pero me parece que se han dado otros ejemplos de ese tipo, pero no los tengo ahora eh, en la lengua. Pero bueno, esa tentación siempre existe. Y en el caso de periodista Alberto Parra, me parece que creo que me estoy equivocando en el apellido, pero el que era periodista de CNN, que hoy vive en Costa Rica, me parece que él es de ascendencia mexicana, pero vivió toda su vida en Estados Unidos y fue periodista de CNN. Al hombre atacó al presidente y al día siguiente tenía la policía ahí, como diciéndole, señor, lo tenemos vigilado y díganos si usted va a seguir atacando al gobierno, porque aquí ya le damos la muestra de lo que podemos hacer. Entonces, ese es un ejemplo de que eso de las policías políticas en cualquier momento puede volver en nuestro país. Ok, don Fernando, vamos con temas de partidos políticos. Obviamente ha sido precandidato de un partido político, el partido que es principal opositor en el país, Partido de Liberación Nacional, de herencia histórica, que ninguno nos vamos a ni siquiera discutir ese tema, de grandes nombres en su momento, de gran trayectoria, pero que está con 3 derrotas en este momento en el tema electoral. Usted es lo que es de los principales promotores de una renovación. El partido en este momento está en Congreso y demás, ha hecho diferentes asambleas y está discutiendo este tema. Le digo, este rol de los partidos políticos, según su visión, ¿cómo contrastarlo cuando vemos la política que ahora se está manejando en puros troles y en granjas de troles de TikTok, de Facebook, y que están manejando la opinión pública de una forma de anónimos que están vigentes? Eso es clarísimo. Hay ver prácticamente una guerra mediática, que hay gente que no ha entendido que ya terminó la campaña electoral y que ya deberíamos estar todos trabajando por el bien del país, y que está en ese discurso vilurento, agresivo, de amigos y enemigos, literal. Está así en las redes sociales, y que invito a cualquiera de los costarricenses a que vean lo que está sucediendo, y que es totalmente agresivo y que finalmente es cicatrizante entre uno y otros. ¿A usted qué opina al respecto de esta crisis de partidos que vivimos, y si eso conviene dentro del desarrollo democrático? Para nada. A mí lo que me preocupa es que, digamos, que el primer agente, digámoslo así, que está, digamos, que en esa actitud de mantenerse en campaña, lamentablemente, a veces siento que es el mismo gobierno, ¿verdad? Eh, con ese discurso muy panfletario, muy de visceral, muy agresivo contra las diferentes, digamos, los diferentes agentes de la democracia y de la sociedad, y eso, pues, de alguna forma no deja de ser preocupante. Eso no quiere decir que en este momento lo que le corresponde a todos los agentes de la oposición también política es en la medida de lo correcto, colaborar con el gobierno, ¿verdad? Lo que pasa es que ese ambiente así caldeado, yo tengo la impresión, ¿verdad? Que o lo está generando el mismo gobierno. Es casi que te diría que es como una estrategia política de ellos, ¿verdad? Mantener vivo ese discurso visceral, ese discurso que le agrada a la gente, ¿verdad? De golpear, ¿verdad? Al contrincante político, de golpear a los medios de comunicación, de golpear a los diferentes sectores de una sociedad, como son, qué sé yo, los sindicatos, las asociaciones, etcétera, etcétera, porque pues eso genera una sensación de autoridad que a veces a la gente le gusta, pero que también no deja de ser pues una estrategia populista, ¿verdad? El populismo normalmente es una falacia, digamos, de el ideal.
el populismo es una falacia del ideal y eso es pues, bastante delicado también. Y ahora sí, tenemos el populismo, que realmente hay estrategias populistas y que son evidentes, son así, es un manual que lo están cumpliendo de A a la Z. Y usted lo dice, el tema lo tenemos en todo lado, es evidente. Le pregunto, ¿y la crisis de partidos políticos y el partido que usted representa, cómo ve que pueden enfrentar esta situación? Porque no construimos nada con odio, no podemos llegar a pactos en donde no hay diálogo y esto se puede ir en contra de nosotros y del desarrollo nacional. En este momento hay problemas más importantes que las divisiones que están entre unos y otros. Mira, hay una famosa frase del neotestamentaria, del Nuevo Testamento, que se le atribuye a San Pablo, que decía, no seas vencido de lo malo, sino que vence el mal con bien. Yo creo que un poco eso debe ser la posición de la oposición en este momento, ¿verdad? Hay un refrán popular que un poco es parecido a ese refrán bíblico que dice, cuando uno no quiere, entonces no sé si lo conoce ese refrán, cuando uno no quiere, dos no pelea. Ese es el refrán. ¿Verdad? Entonces yo creo que eh, lo que le corresponde a la oposición es, en la medida de las posibilidades, no seguirle el juego, ese juego populista al gobierno, porque al fin y al cabo, mire, Miguel, si hay algo que tiene pies cortos es la mentira. Si realmente todo lo que el gobierno, o más bien todo lo que el presidente Chávez dijo en campaña es sólido, eso se va a consolidar con el tiempo y va a ser un excelente gobierno. Si es populismo, como, tal y como parece, todas las señales parecen indicar, la mentira, si hay algo que tiene pies cortos es la mentira. La mentira no llega lejos porque tiene pies cortos. Entonces, por sí sola se cae. Entonces, ¿por qué la oposición se va a desgastar en un juego de dimes, diretes, en un juego que no viene al caso? Creo que lo sensato, lo sabio, es en aquello que es correcto, colaborar con el gobierno, en aquello que el gobierno muestra falencias, lagunas, oscuridades, vacíos, en la medida de lo posible que la oposición trate de llenar con buenos proyectos, con buenas iniciativas esos vacíos y de esa forma colaborar con la democracia, que es en este momento, digamos, la responsabilidad que tiene la oposición, colaborar con la democracia. Me parece que es una posición madura, una posición equilibrada, ¿verdad? Y que en todo caso no le va a hacer daño a la oposición, porque si este es un gobierno que realmente no es digamos, no lo mueve un ideal genuino, ¿verdad? Entonces, por sí solo se va a caer. Si lo que hay detrás de este gobierno es poses, populismo, fachada, apariencias, boconadas, etcétera, etcétera, eso por sí solo se cae. Eso no tiene, no tiene solidez, no tiene un fundamento sólido y entonces por sí solo se cae, ¿verdad? Decía una famosa anécdota que un ministro le dejó 3 cartas a su sucesor con 3 consejos. Entonces el sucesor abre la primera. Él dice, ábrela en cada una de las crisis que tengas. Entonces él abre la primera y cuando abre la primera carta, decía, en la primera crisis, culpa a tu antecesor. Bueno, el tipo eso fue lo que hizo y salió bien librado de la primera carta. Pasó un tiempo y se vino la segunda crisis. Y entonces en la segunda crisis él abre la segunda carta para ver cuál era la segunda recomendación. Y la segunda carta decía, en esta segunda crisis, di que se está trabajando en los problemas y que están prontos a solucionarse. El tipo hizo eso y superó el segundo vendaval. Bueno, al tiempo se viene el tercer vendaval
y cuando el tipo abre la tercera carta para ver cuál era la solución al tercer vendaval, dice, si has tenido este tercer vendaval es porque no supiste realmente dar soluciones sólidas, así que la solución que te doy es renuncia y prepara las tres cartas a tu sucesor. Un poco es lo que yo siento que estamos viendo Claro. en este momento. El gobierno, cada crisis que se le ha venido, es culpa de los otros gobiernos, pero ya estamos haciendo todo para arreglarlo. Bueno, estamos como en esa etapa todavía. Con ese discurso se fue el PAC los 8 años, echando toda la culpa a los anteriores gobiernos y diciendo que ellos estaban haciendo, tomando las medidas para solucionar los problemas. Y obviamente todo era una falsedad, una fachada. Lo que no es sólido, lo que no tiene sustento, lo que no tiene solidez, tarde o temprano Miguel cae. Pregunta concreta, don Fernando. Liberación tiene un paradigma porque necesita cambiar y sobre todo tiene que renovarse. Es algo que ni siquiera discutimos, es un tema clarísimo. Para su opinión, concretito, porque nos quedan pocos minutos, en las próximas elecciones, con expresidentes o sin expresidentes, para su opinión, como candidatos, o es mejor que dejen paso a personas o liderazgos como el suyo, que pueden traerle mucho bien a Liberación Nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mire, yo creo que debe haber una renovación, por supuesto. El problema es que para las nuevas, digamos, en un mundo tan mediatizado como el que vivimos, para las nuevas, los liderazgos nuevos, renovados, es muy difícil competir con quienes han tenido sobreexposición, porque al que ha tenido sobreexposición todo el mundo lo conoce, el que no ha tenido exposición, obviamente, pues de perogrullo decirlo, la gente no lo conoce, pero a la vez es un círculo vicioso. Entonces, si no lo conocen, no puede eh, lograr sus objetivos, no lo conocen, no tiene la posibilidad de, eh, de ejercer ese liderazgo, porque quienes se mantienen en el poder lo impiden. Entonces, es un asunto al fin y al cabo casi que de codicia política, ¿verdad? Y hay una situación de codicia que es peligrosa, ¿verdad? Detrás de la codicia hay, ¿qué es lo que hay? Detrás de la codicia política, pues obviamente interés de protección de intereses, a veces, muchas veces, mire, yo le puedo decir que no lo he probado, pero tengo sospechas muy fuertes por mi paso cuando fui secretario general del partido. Casi que yo le puedo decir que la misma candidatura, yo sospecho que la misma candidatura incluso es un negocio como tal. Entonces hay quienes no les importa perder, quieren seguir siendo candidatos porque detrás de la misma candidatura hay un negocio económico. Entonces, es muy peligroso. En el pasado, usualmente, los políticos tenían como una dignidad, ¿verdad? Y cuando se les había cumplido su ciclo, ellos, sobre todo los políticos costarricenses de la Segunda República, ellos daban paso a las nuevas generaciones. Ahora no lo estamos viendo. O sea, vemos políticos muy codiciosos, ¿verdad? Que lo que hacen es proteger intereses y que a veces la misma posibilidad de ser candidatos, aunque finalmente no haya posibilidades de prosperar, es un negocio en sí mismo. Aunque no haya ninguna posibilidad de que aquella aspiración les prospere. Pero el mismo hecho ya de mantenerse ahí y eventualmente lograr una candidatura o estar ya para ellos es un negocio. Entonces, eso es gravísimo y creo que yo me atrevería a afirmar que eso es lo que está pasando no solo en Liberación, sino en otros partidos. Vemos cómo, no hablemos solo de Liberación, ahí están candidatos que han sido 2, 3 veces diputados, aspiran a ser presidentes, ¿verdad? Pero con la doble postulación, entonces terminan siendo, o sea, el negocio de ellos no solo es el negocio de la deuda política, es además el negocio de ser diputado un montón de veces por el cuento de la doble postulación, de que se puede ser candidato a presidente y a la vez candidato a diputado. Y vemos a muchos políticos muy mediocres, ¿verdad? Insistiendo en función de simplemente lograr gollerías y preventas o protección de intereses a sus amigos y a sus financistas, y en eso termina siendo
el proceso político. Ok, bien, ya con esto vamos cerrando los últimos 5 minutos de una entrevista maravillosa. Don Fernando, su libro, Raíz de Miseria, cuéntenos, preséntenoslo, porque de verdad es una obra que recomendamos ir el próximo primero para conocerlo. Cuéntenos qué nos dice a través de la editorial de La Huaca. Lo escuchamos. Aquí está Raíz de Miseria, 1 de octubre, sábado 1 de octubre, 2:30 de la tarde. Esta es la portada del libro. Aquí lo pueden ver, la contraportada. Aquí lo tengo, ya me lo dio la editorial Huaca. Lo presentamos el 1 de octubre a las 2:30, repito, de la tarde en la conferencia episcopal. La conferencia episcopal está ubicada a 250 metros al norte del Hospital de Niños. Todos los que estén viendo este programa están cordialmente invitados. Repito, 2:30 de la tarde, sábado 1 de octubre, 2:30, 250 norte del Hospital de Niños, auditorio de la conferencia episcopal. ¿De qué es el libro? Bueno, el libro es una teoría del desarrollo, es una hipótesis del desarrollo, que es lo que plantea básicamente para los pocos minutos o en el poco minuto que me resta, decir que básicamente lo que plantea es que el desarrollo de los pueblos, la prosperidad de una sociedad, no depende de otra cosa, sobre todo más que de la cultura. Hay otros elementos que se conjugan, por supuesto, pero el principal, o sea, la teoría del libro es que el principal, digamos, elemento que condiciona ya sea el desarrollo o la miseria también de una sociedad, es la cultura de esa sociedad. Una sociedad con una alta cultura o con digamos que una estándares éticos altos va a tener prosperidad. Y por el contrario, una sociedad sin un adecuado desarrollo cultural puede caer en el caos y la miseria. Bueno, y las amenazas a la cultura, también de eso se trata el libro, sobre las amenazas a la cultura. Entonces, de eso se trata el libro, Raíz de Miseria, invitados, y ojalá puedan ir a adquirirlo y disfrutar de su lectura y de sus hipótesis intelectuales. Perfecto, como siempre, don Fernando, muy agradecido. Bueno, vamos a cerrar como siempre cerramos en este programa de Tras las Rejas con una oración, porque obviamente si Dios Todopoderoso no somos nada, ¿verdad? Sin Dios no podemos hacer nada. Y hacemos la referencia en Romanos 12:21 que dice que no seas vencido por el mal, sino vence haciendo el bien versus el mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Bendice a don Fernando, dale sabiduría para seguir en sus proyectos. Bendice ese libro. Bendice a todos los que nos escuchan en este programa. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos has dado, Señor. Da paz a este país y sobre todo a las autoridades políticas y a las diferentes de oposición que se pongan de acuerdo a través del diálogo fraterno y honesto. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron entre las rejas. Les deseamos un feliz día, feliz semana y nos estamos viendo. Recuerden, próximo sábado, allá en la conferencia episcopal, cerquita del Hospital de Niños, 200, 300 metros al norte. Ahí estará don Fernando presentando su libro, Raíz de Miseria, importantísimo. No perdamos esta oportunidad de aprendizaje y sobre todo, eduquémonos, porque una sociedad educada va a estar lejana a la dictadura. Eso nos importa mucho y, por supuesto, el cuidar la democracia que tanto, tanto nos costó a nuestros abuelos, a nuestros padres y que nos corresponde a nosotros entregar en herencia a nuestros hijos. Muchas gracias por haber estado entre las rejas, don Fernando. Hasta luego.